Hola, hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Joan Andrés Brancarmona, soy estudiante de Ingeniería Sistema de la Universidad Remington de Apartado, junto a mi compañero Edier de Jesús Rueda Londoño. Vamos a explicar el tema circuitos CR. ¿Qué es un circuito CR? Pues básicamente un circuito CR es un sistema electrónico que combina dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Una resistencia y un condensador o capacitor. ¿Qué hace la resistencia en este circuito? Pues la resistencia limita el flujo de corriente y el condensador almacena energía en forma de carga eléctrica. ¿Por qué circuito? Pues porque se pueden conectar en serie, uno detrás del otro, o en paralelo, uno en cada rama. ¿Para qué sirven los circuitos RC o CR? Bueno, digamos que en el campo de la electrónica se utiliza muchísimo. Control del flujo del tiempo, como por ejemplo un temporizador, filtra señales como para separar sonidos de graves y agudos, radiofrecuencia, suaviza voltajes, esto evita picos bruscos de energía o de voltajes, crea retrasos electrónicos que le da como un stop o una espera controlada en el sistema al flujo de corriente. ¿Cómo funciona la carga y la descarga? Pues digamos que cuando se conecta un circuito en una corriente continua, un DC, eh, la carga del condensador funciona, digamos que entre fase. Al principio el condensador está simplemente vacío. Este es eh, ¿cómo se dice la palabra? Su carga inicial. Luego, la corriente pasa por la resistencia y esto lo va llenando el condensador poco a poco. Como tercer paso, pues eso no se hace instantáneamente. Eso tiene una curva exponencial que al principio empieza muy rápido, luego va bajando a velocidad más lento, eso hasta igualar como el voltaje que requiere la fuente. Descarga del condensador, ¿cómo funciona? Pues cuando desconectamos de la fuente, el condensador se empieza a liberar energía que almacenó. Lo hace a través de la resistencia y también lo hace de una forma gradual, eso no lo hace de inmediato, él empieza a dar ciclos y eso es lo que hace genera la liberación de esta energía almacenada. ¿Por qué es útil? Digamos que ese comportamiento de carga y descarga lenta permite medir intervalos de tiempo, crear efectos de retraso, filtrar señales según su frecuencia. Digamos que es como tener un reloj electrónico que mide cuánto tiempo demora en llenarse y en vaciarse un condensador. La constancia del tiempo, la constante del tiempo. ¿Qué es la constante del tiempo? Representada pues por la letra griega tau, se calcula tau es igual a R por C. ¿Qué es R? Pues R sería la resistencia, que en este caso se mide, pues que se mide en ohmios, no en este caso, sino que se mide en ohmios, y C es la capacidad del condensador que se mide en faradios. T sería como indicar el tiempo de cuánto demora el condensador en cargarse y en descargarse parcialmente. Digamos que durante la carga, después de un tiempo igual a la tau, el condensador ha alcanzado un 63.2%, como tenemos de ejemplo, eh, y durante la descarga, después de igualar a tau, el voltaje del condensador ha bajado a un 36.8% de su valor inicial. ¿A qué se debe este comportamiento? Pues eso sigue lo que es la curva exponencial no lineal, es decir, que al principio carga muy rápido, pero luego va haciéndose más lento. ¿Por qué escogimos o usamos 5 tau como tiempo total? Digamos que el condensador nunca se va a llenar o se va a cargar y se va a descargar completamente. En la práctica, después de 5 veces tau o 5 ciclos de tiempo, el condensador está prácticamente lleno o está prácticamente vacío. Esto ayuda a simplificar cálculos y diseñar sistemas electrónicos que dependan de tiempos precisos. La fórmula del comportamiento. La fórmula de carga del condensador y la fórmula de descarga del condensador, donde P es el voltaje de la fuente, B0 es el voltaje inicial del condensador, R es resistencia, C es capacitancia y T es el tiempo, tau es el tiempo. Esas ecuaciones simplemente permiten conocer en qué punto se encuentra la carga y en qué punto la descarga del condensador. Y son esenciales para diseñar temporizadores electrónicos. Como dije, pues es un claro ejemplo. A continuación, pues el compañero Edier va a explicar la aplicación en la práctica de esta fórmula. Entonces, Edier continúa con la diapositiva. Hola, muchas gracias compañero Joan por su explicación. Ahora yo voy a continuar sobre la aplicación práctica de las fórmulas. Las fórmulas anteriores que venía explicando el compañero es para calcular cuánto tiempo dura en cargar el 63% el capacitor. Entonces, con esta fórmula, que es TC igual a 5R, que R es la resistencia, por C que es la capacitancia, nos permite calcular el 99% del tiempo transcurrido cuando se llega a la carga máxima. Listo. Esto nos permite calcular el tiempo máximo. Que el 5 son 5 segundos transcurridos en el tiempo, que se multiplica por la resistencia y por la capacitancia. Listo. Esto nos permitirá llegar a un resultado mucho más acercado a lo que es la carga total del capacitor.
Listo. Aquí en la carga del condensador podemos, un ejercicio práctico que hay aquí, podemos ver que tenemos un circuito montado con una fuente de 9 voltios, un switch, una resistencia de 10 kiloohmios, tenemos un capacitor de 100 microfaradios y nos pide calcular cuánto tiempo dura en cargarse, ¿cierto? Entonces el cálculo es tiempo transcurrido es igual a 5 por la resistencia por la capacitancia. Hacemos la sustitución de los valores, donde 5 por 10 por 100 es igual a 5000 metros sobre segundo. Entonces eso lo pasamos a segundos y nos da 5 segundos. Entonces el resultado va a ser aproximadamente 5 segundos en cargarse o descargarse por completo. Listo. Entonces en la gráfica podemos ver que empieza el del 0 y tiene un pico elevado casi a llegar a 2 voltios, ¿cierto? De ahí para allá va disminuyendo, por eso vemos la curva, que a medida que va aumentando la capacitancia del condensador, el voltaje va disminuyendo. El voltaje pico lo vamos a encontrar en el principio. Siempre al inicio va a tener un voltaje más elevado y de ahí para allá, a medida que va cargando, su voltaje va a tender a disminuir. Por eso vemos la curva en la gráfica. Ahora, descarga del condensador. Pasa lo mismo. Tenemos, como ven, el circuito anterior tenía solamente los 4 componentes. La batería, el switch, la resistencia y el capacitor. Ahora aquí en para poder descargar el condensador, le agregamos otro switch y una resistencia de 50K. Lo que nos permite que se descargue el condensador por medio de la resistencia. Entonces, para calcular esto, ya teniendo los valores, podemos decir que el tiempo transcurrido de la descarga va a ser igual a 5 por 50 por 100, donde nos va a dar 25 metros sobre segundo, que lo pasamos a 25 segundos, ¿cierto? El resultado va a ser 25 segundos en descargarse por completo. Eso tiene un aproximado de 99% en descargarse por completo. O sea, el porcentaje de descarga que va a quedar cargado va a ser muy mínimo, no va a ser muy notorio. Entonces, mediante va descargando, el voltaje va a ir disminuyendo exponencialmente, que lo vemos en la gráfica, que va en descendencia. Entonces, a medida que se va descargando, va a ser más mínimo el voltaje. Vemos que empieza desde 8 voltios, tiene un pico casi hasta 7 y empieza a disminuir exponencialmente hasta descargarse por completo. Ahora aquí vamos a la práctica. Vamos a hacer un ejercicio para fomentar y fortalecer lo que se ha venido hablando el compañero Joan y lo que les acabo de explicar, para que nos comprendan un poco más. Vamos a hacerlo mediante un simulador de circuito, se llama Cocodrilo. Él nos va a permitir simular nuestro circuito para poder comparar nuestros cálculos con lo que en realidad pasa en el circuito como tal, ¿cierto? Entonces, vamos allá. Para eso, vamos a abrir Cocodrilo. Si no lo tienen, nos vamos al navegador, escribimos Cocodrilo, descargamos portable, damos sobre clic en la imagen, lo ponemos como símbolo. En pintura nos muestra que son gráficas. Entonces lo queremos mejor como símbolo porque para temas de circuito es mucho mejor interpretarlo con símbolo. Entonces, para este ejercicio que vamos a necesitar, aquí nos está pidiendo que tiene una resistencia de 10 kiloohmios, una capacitancia de 100 microfaradios. Vamos a ponerle un voltaje de 9 voltios. Listo. Agregamos una batería de 9 voltios. Listo. Vamos a agregar un polo a tierra. Vamos a agregar dos switch. Vamos a poner el descarga y descarga una vez para que miren cómo funciona. Vamos a agregar dos switch. Listo. Dos switch. Vamos a agregar dos resistencias. Vamos a poner una de 10 kiloohmios para que cargue y una de 50 para la descarga. Listo. Entonces, agregamos una para cargar y la otra de 50. Espera aquí. Esta de 10. Listo. Nos vemos acá. Vamos a agregar una de 50 para la descarga. Listo. Acá. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el condensador. Listo. Ponemos un condensador polarizado. Listo. Vamos a ponerlo en este medio. Y listo. Aquí ya empezamos a unir nuestro circuito. Ponemos el polo positivo por toda la línea. Unimos la resistencia con el capacitor. Ponemos con la fuente y unimos polo a tierra aquí. Listo. Ahora unimos el otro, que es la descarga, aquí, con la resistencia y con el capacitor.
Ahí nos queda el circuito montado. Ahora, ¿qué falta? Ponerle un probador de carga, ponerle un osciloscopio, que nos va a permitir ver gráficamente el comportamiento de nuestro circuito. Vamos a ponerle el medidor aquí en esta zona, que es donde está la conexión entre la carga y la descarga. Y vamos a ver gráficamente el comportamiento de nuestro circuito. Listo, vamos a ponerlo grande para que podamos ver el comportamiento de nuestro circuito. Listo. Aquí vamos a configurar en 10 voltios máximo, mínimo. Vamos a ponerle para que se vea todo completo abajo, vamos a ponerle menos 1 voltio para poder ver la línea de transcursión del osciloscopio. Vamos a poner lo que vamos a ver la gráfica segundo a segundo. Y aquí vemos segundo a segundo qué pasa. Listo. Entonces, aquí, como vemos la carga, como no está el switch cerrado, todavía ahí está el circuito está abierto. Entonces, no pasa nada. Si cerramos el circuito, va a empezar a transcurrir toda la energía. Entonces, cerramos el circuito. Como podemos ver, empieza a cargarse. Y gráficamente, podemos notarlo aquí. Apenas llega a su voltaje máximo, se estabiliza al mismo voltaje que tiene la fuente, 9 voltios. Si me posiciono aquí, en el voltaje, nos aparece que tiene 9 voltios a 0 amperaje, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la descarga? Si yo la apago, quiere decir que el capacitor va a seguir con los 9 voltios, está cargado. Si yo lo apago, vamos a apagarlo aquí, podemos ver cómo se va descargando mediante la resistencia y podemos calcular cuánto tiempo demora en descargarse. Podemos tomar apunte aquí. Apenas se anivale al voltaje de 0, voy a pausarlo para que contemos cuánto se demoró en descargarse. Listo. Podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Apenas llega aquí a 25 y ya empieza a tener un voltaje anivelado. Y si hacemos el cálculo, el cálculo que veníamos hablando de multiplicar 5 por la resistencia y la capacitancia, nos va a dar 25 segundos, como lo tenemos planteado acá en el ejercicio. En el ejercicio tenemos planteado que va a durar 25 segundos y lo tenemos a esos mismos valores. También la carga, podemos volverlo a cargar. Pagamos la descarga, podemos notar, esperemos que dé todo el transcurso para poder empezar a calcular desde acá y contar cuánto se demora en cargar. Porque pusimos a cargarlo, pero no contamos cuánto dura en cargar. Listo. Si empezamos a cargarlo, vamos a ver cuánto dura en anivelar el voltaje de la fuente. Listo. Ya ahí está nivelado el voltaje de la fuente. Podemos ver que estamos adelante del 2. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Y más acá adelante del 5, ya vemos que se aniveló el voltaje. Listo. Entonces dura 5 segundos. 5 segundos en llegar al voltaje de la fuente y cargarse por completo, como lo tenemos planteado en el ejercicio. Acá el ejercicio dice que demora 5 segundos. O sea que la fórmula sí calcula en realidad lo que está pasando en el circuito. Bueno, con esto es todo. Espero que les haya servido algo este video y muchas gracias por su atención.